Bien, bien. Ahora que ya vimos un poquito el tema de instalar librerías, ahora quiero que comparemos un poquito el tema de trabajo y los objetos en las tres versiones. Se trabaja exactamente de la misma manera. Perdón, voy a esto para que puedan ver lo que estoy apretando. Sí, perfecto. Voy a levantar un poquito esto. Como habíamos visto en el tutorial de introducción a Extended, yo puedo poner mis objetos desde la pestaña poner o directamente con los atajos de teclado que vuelven el flujo mucho más rápido. Por ejemplo, control 1 para crear un objeto. En este caso voy a crear no, perdón, sin es para generar seno. Yo lo que necesito es un oscilador. El objeto CC, acuérdense que cuando trabajamos con objetos de audio, es muy importante la virgulilla. Este ñoquisito que se saca al final se hace con Alt 126. Alt 126. Ahí me hace la virgulilla. No. Otra función que les puede llegar a servir mucho: editar fuente. Pueden agrandar acá la fuente si les parece muy chiquitito. Como esta computadora tiene resolución de 1080, los objetos aparecen bastante pequeñitos. Así que voy a subirles a todos la fuente. No hablamos mucho al respecto, si bien les dejé los archivos para que vayan chusmeando. Algo de lo que tenemos que empezar a hablar, que vamos a empezar ahora en un rato, es a trabajar con diferentes objetos y las diferencias. Sí les había comentado que hay una diferencia principal entre los objetos control 1, que son los objetos de control y los objetos de audio específicamente. Los objetos de control yo los escribo directamente y ya está. Y hay muchos objetos que son exclusivos de audio o versiones de objetos de control que funcionan para audio. Por ejemplo, line. La diferencia entre uno y otro es que al final tiene la virgulilla, el ñoquisito. ¿Sí? Perdón. Output. Outlet, perdón, no output. Outlet. Y outlet. Outlet son simplemente salidas. Después vamos a ver cuando trabajemos con subpatches y que son bastante útiles los inlets y los outlets. Fíjense que la principal diferencia entre uno y otro es el grueso del cable también. Es muy sutil, pero esta es la diferencia entre objetos de control y objetos de audio. ¿Sí? Perfecto. Lo mismo puedo hacer acá en PurData. Voy a crear un objeto line común y corriente y un objeto outlet común y corriente y los voy a conectar. Y ahora en este caso los voy a duplicar. Una opción muy útil para duplicar es seleccionan lo que quieren duplicar y control D de dedo les ayuda a duplicar directamente. Y a ambos les voy a agregar la virgulilla. Fíjense que automáticamente me lo desconectó y acá me tira el error. No puedo, cannot connect signal outlet to control inlet. Básicamente lo que me está diciendo es que no puedo conectar un objeto de audio con un objeto de control. Si estoy trabajando con objetos de audio, tengo que trabajar con objetos de audio y punto. También la diferencia, el gruesito de la línea. Y lo mismo en extended. Line outlet. Me comí la T. Outlet. Abajo y line. Lo que les recomendaba, lo que les comentaba, perdón, respecto del tema de flujo de trabajo con PureData, con Vainilla y con PurData. Algo que no pasa en Extended, que a veces es bastante engorroso, que yo creo, por ejemplo, un objeto, vamos a crear un objeto line,
y creo otro objeto outlet, y no pasa nada, ¿sí? Me los crea por separado, no me los crea conectado. A veces está bien, otras veces es molesto. Si yo estoy creando en cadena, sería muy útil que ya me los cree con el cableado. Sin embargo, en Purdata esto sí pasa. Si yo creo line y outlet, fíjense que ya me los va creando. Lo mismo si yo creo, por ejemplo, un bang BNG. Si yo creo un objeto control 1, le pongo BNG, automáticamente, fíjense que me crea el de interfaz gráfica. Lo mismo que si yo pusiera put bang, automáticamente me crea eso. Pero bueno, vamos a poner un BNG y lo voy a conectar a un mensaje. Lo escribí mal, perdón. BNG y le voy a escribir un mensaje. Hola. Y a un elemento print. Un objeto print. Fíjense que yo todo lo que creé ya me lo crea con el propio cableado. En este caso, si yo ahí me pasé al modo performance, voy a despejar acá. Si yo aprieto el botoncito, pum, automáticamente print. Hola, está imprimiendo en la consola el mensaje que yo le mandé. Lo mismo hace acá, ¿sí? BNG 2 hello 1 print, ¿sí? Automáticamente a medida que yo voy creando me los va creando cableados. Puede parecer un detalle menor, pero cuando están trabajando cuando están trabajando con algo en específico que ya lo conocen y ya directamente están creando un montón de objetos que después van a tener que conectar, esta función tanto en Vainilla como en Purdata es súper útil. Lamentablemente Extend no lo tiene y ya no lo va a tener. Otra opción que es súper útil de Purdata, que no tienen ni Extended ni Vainilla, es la siguiente. Yo creo un inlet, voy a hacer un objeto de entrada, no tiene objetos nulos, pero es lo más parecido a un objeto nulo. Outlet, voy a duplicarlo varias veces. Si yo selecciono un objeto, con las flechas del teclado lo puedo mover, y si mantengo apretado Shift mientras lo muevo, mueve a más píxeles. Ahora, ¿cuál es el problema? Un caso en el que se van a encontrar muchas veces. Si yo tengo un objeto y necesito conectarlo con muchos otros, en Extended la única manera que tienen de hacer esto es conectando directamente, uno por uno. Si yo selecciono todos y cableo, no pasa absolutamente nada. Esto es uno a uno y punto. Lo mismo me pasa acá, ¿sí? Yo creo un inlet, voy a crear un outlet. Los primeros me los conecta, pero si yo creo más objetos outlet, no me los conectó. Y si yo selecciono todos y quiero cablearlos, solo me cablea uno. De nuevo, parece un detalle menor, pero es extremadamente útil lo que hace Purdata. Yo creo un inlet, un outlet, al igual que en Vainilla, cuando creo encadenado ya me los cablea. Voy a crear un par más. ¿Sí? Selecciono todos, estiro mi cablecito y automáticamente me cablea todos juntos. Además de que fíjense que los cables tienen curvita. De hecho, si mal no recuerdo, hay una manera para modificar la curva, pero ahora no estoy seguro. Pero bueno, parece un detalle menor, pero cuando uno está trabajando con muchos módulos que tiene que interconectar, suele ser bastante útil. De hecho, puedo hacer lo mismo si yo creo varios inlets, o sea, al revés. Si yo quiero conectar todos con este outlet, me hace también el mismo efecto de conectar todos. Bueno,
ahora lo que quiero que hagamos es que empecemos a trabajar un poquito con Pure Data para ir aprendiendo cómo funciona. Por ahora vamos a trabajar con Pure Data porque les dije que es mi versión favorita, pero recuerden que pueden hacerlo con absolutamente cualquiera de las otras versiones, ¿sí? Como siempre, cuando creamos un nuevo archivo, se nos crea un lienzo en blanco. Acuérdense que tienen la bibliografía, aquí está el libro que les había dejado. Es Captura y Procesamiento de Sonido de Pablo Zeta, docente también de la Universidad Nacional de Quilmes. Vamos a usar un poquito este libro de guía, si bien está un poco viejo con algunas cosas, está muy bien detallado y tiene muchísimas cosas útiles, así que lo vamos a ir siguiendo. Bueno, como les decía, vamos a crear un nuevo patch de Pure Data. En este caso vamos a trabajar con Pure Data y vamos a empezar con diferentes operadores, así vamos viendo el flujo de trabajo más que nada. Como les había comentado, tenemos dos tipos de operadores, de objetos, mejor dicho. Los objetos de control, que son los comunes y corrientes, y los objetos de audio, que son los que llevan la virgulilla, ¿sí? Se diferencian por la virgulilla y porque los outlets o los inlets son un poquito más grises. Llamamos inlets y outlets justamente a los cuadraditos estos que aparecen aquí. Inlets son las entradas de todos los objetos están por arriba, las salidas por abajo, o sea, el flujo de trabajo es de arriba hacia abajo. Eso para que lo tengan en cuenta. Los inlets son los de arriba, los outlets son los de abajo. Entradas arriba, salidas abajo. Como les había comentado, Pure Data está muy bien documentado, o sea, todos los objetos tienen una ayuda. Si yo le doy clic derecho, help, clic derecho, ayuda en extended o en vainilla, se va a abrir un patch aparte donde está detallado el funcionamiento de ese objeto en particular. Están en inglés, lamento avisarles, todos están en inglés, ninguno de los tres está en español. Las ayudas, porque las interfaces sí pueden estar en español, pero las ayudas están todas en inglés. Pero igualmente funcionan muy bien. Las ayudas, primero que nada, nos tiran un pequeño ejemplo de cómo funciona el objeto, una breve descripción abajo del nombre. En este caso el objeto line sirve para generar rampas, ya vamos a ver qué significa eso. Y acá un detalle de qué admite en los inlets, dependiendo de la cantidad de inlets que tengan. Acuérdense, esto para que lo tengan en cuenta, 0, 1, 2 empieza de izquierda a derecha, es decir, el inlet 0 es el de la izquierda de todo, el inlet 1 en este caso es el del medio porque tiene 3. Siempre todo empieza a contar de 0. Acuérdense que acá estamos trabajando con lógica, o sea, con lenguaje lógico, así que todo empieza en 0. Y el inlet 2 es el de la derecha de todo. Outlets tiene uno solo, así que 0. Lo que sale es un archivo, es un valor de tipo float, es decir, de puntos flotantes, es decir, con decimales. Y también tenemos una descripción de el tipo de argumentos que acepta el objeto line. ¿Qué es un argumento? Me dirán ustedes, no sé si todos, creo que todos habían cursado la materia de processing, pero por las dudas vamos a repasar un poquito. Argumentos, muchas veces cuando yo creo un objeto, puedo preestablecer algunos valores, algunos parámetros de ese objeto. Perdón. Sí, la manera de preestablecerlos es mediante un argumento. Para demostrar esto, lo mejor que vamos a hacer es trabajar con los operadores, uno de los operadores más sencillos, que son operadores matemáticos. En este caso aritmético, creamos un elemento, un objeto nuevo, acuérdense, put object o control 1, ¿sí? Y voy a poner un más. Voy a realizar una tarea simple de suma en este caso. Inlets arriba, outlets abajo. ¿Qué significa esto? Este objeto lo único que hace es sumar lo que entra por el inlet de la izquierda con lo que entra por el inlet de la derecha, ¿sí?
La mayoría de los elementos de Pure Data tienen un flujo de trabajo de izquierda a derecha, y a uno le llamamos Cold Inlet, que es el de la derecha, y a otro Hot Inlet, que es el de la izquierda. ¿Qué significa? Que uno es pasivo y el otro activo. Para demostrar esto, voy a poner un number box abajo, lo voy a conectar y voy a mandar con un mensaje por el lado izquierdo un número, en este caso voy a poner un 5, y por el lado derecho otro número, en este caso voy a poner un 3, ¿sí? Si yo presiono el de la derecha, me cambió el modo de edición, presiono el de la derecha, no pasa nada porque estoy entrando por el cold inlet, el inlet frío. Entonces lo único que está haciendo el operador de suma es almacenar ese valor, pero hasta que no entre nada por el inlet de la izquierda no va a tirar una respuesta, ¿sí? Lo único que está haciendo es almacenarlo. Cuando yo aprieto el de la izquierda, ahí sí realiza la modificación, o sea, ahí sí realiza la suma, ¿no? Yo pongo 8, fíjense, no se modifica hasta que no lo disparo. Para disparar un mensaje tengo que hacerle clic, ¿sí? Yo hago clic y ahí se realiza la suma, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? En este caso está haciendo una suma entre dos valores fijos. Yo puedo tranquilamente poner valores, perdón, variables. Voy a poner dos number boxes. Acuérdense que las number boxes son justamente maneras de conseguir un número variable. Si yo modifico el de la derecha, no pasa nada, ¿sí? No está modificando la salida. Pero si yo modifico el de la izquierda, ahí sí. Yo acá le puedo poner, por ejemplo, 10, enter. Y a medida que voy modificando el de la izquierda, fíjense, si yo acá pongo 20, 20 más 10, 30. Y a medida que lo modifico, hago clic y arrastro para arriba para subir, para abajo para decrecer, ¿sí? Ahí sí me lo modifica. Cada vez que el number box opera de cierta manera, ¿no? Cuando yo arrastro, o sea, cuando se modifica el valor del number box, automáticamente lo dispara por su salida. A diferencia de un mensaje que yo tengo que hacerle clic para dispararlo, el number box se dispara automáticamente cuando modifico. Pero si yo modifico el de la derecha, el cold inlet, no pasa absolutamente nada hasta que no hay una variación en el de la izquierda. Otra manera de hacer esto es mediante un objeto bang, ¿sí? Put bang o control shift B larga. El objeto bang es un objeto difícil de describir, justamente es una onomatopeya de disparo. Es un objeto que sirve pura y exclusivamente para disparar eventos. Lo que manda a su salida es un mensaje nulo, sin contenido, que solo sirve para disparar eventos. De hecho, si yo pongo acá print, acuérdense que cuando tengan alguna duda de algo, de qué está haciendo algo, enchúfenle un print a la salida para que imprima lo que esté pasando. Y lo conecto. Si yo mando, fíjense que lo que me está diciendo es que lo que estoy mandando es un mensaje bang. No es un 1, no es un 0, no es un hacer, es un bang. Punto. ¿De qué me sirve esto? ¿No? Yo pongo, por ejemplo, vamos a volver a poner mensajes. Mensaje, voy a poner 10. Mensaje, voy a poner 20. Yo conecto uno, conecto el otro. De nuevo, si yo mando por el inlet frío, el inlet de la derecha, no pasa nada. Si mando por el inlet de la izquierda, ahí sí realiza la suma. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, voy a modificar esto a 15 y esto a 30. Lo mismo si yo le mando un bang directamente al operador de suma. Si yo le mando un bang... perdón, como todavía no cargo eso, ahora sí. Como no los tiene almacenados todavía, lo que está, o sea, el bang fuerza la salida del objeto de suma, pero como yo no les había cargado todavía los valores, no me lo tiene en cuenta. Si yo pongo acá 20, lo cargo, pongo acá 20, lo cargo, hasta que ahora sí, cuando apriete el bang, ahí sí me da 40. Acuérdense, los operadores aritméticos
almacenan el de la derecha y disparan con el de la izquierda. Lo puedo disparar directamente mediante un mensaje, lo puedo disparar con un number box. Me lo cambié porque lo tenía seleccionado. Con una number box, porque acuérdense que automáticamente fuerza el pase de información, o con un bang, ¿sí? Con cualquiera de los tres métodos. Sí. Dicho esto, ¿qué otras operaciones matemáticas podemos hacer? Todas, ¿sí? Voy a hacer esto así. Y voy a poner un mensaje fijo 10. Voy a cargar. Pum. Y ahora cuando cambie esto, perfecto. Bien. ¿Qué otras operaciones podemos hacer? Voy a duplicar esto para mostrarle. Y podemos hacer resta, división, multiplicación. ¿Sí? Símbolo más, símbolo menos. El slash lateral para división y el asterisco para multiplicación. Lo mismo. Tengan en cuenta que las number box, cuando ustedes la crean o la copian o lo que sea, no copia el valor, ¿sí? Se crea en cero. Para que aparezca con un valor específico, tengo que mandarle un mensaje con ese valor. Pero bueno, si yo hago una resta ahora, ¿sí? Fíjense, 14 menos 10, 4. ¿Sí? 10 dividido 10, 1. Me voy creciendo, me da el valor de esa división. Y número por 10 me da 12 por 10, 120. Que habíamos hablado hace un rato de esto de los argumentos. ¿Qué es un argumento? Otra manera de hacer esto, para no tener que andar mandando constantemente el valor de la derecha, siempre y cuando el valor de la derecha no sea variable, es ponerlo como un argumento, ¿sí? Si yo siempre quiero que lo que sea que entre sea sumado, no sé, por 100, se le sumen 100, lo puedo poner como un argumento dentro del objeto. Entonces lo que sea que entre por acá, automáticamente siempre se le va a sumar 100. ¿Sí? Es una manera de no tener que andar entrando constantemente por el lado de la derecha, sino que ya lo dejo fijo en el objeto. ¿Sí? De paso también almaceno la información esa. Y lo que sea que entre por el inlet caliente me va a dar el resultado de esa suma, de ese valor en particular. Sí, esto lo voy a correr un cachito para allá. Y también, de la misma manera que les mostré en el otro, puedo hacer cualquier otra operación aritmética. Sí, esto va a ser un menos y esto va a ser una multiplicación. Lo mismo. ¿Sí? 20 menos 100, menos 80, 17 por 100, 1700. Ya lo deja directamente almacenado. Y lo que tiene es que si yo, esto lo voy a correr por la derecha, va a responder a este valor hasta que entre algo por el lado de la derecha, ¿sí? Por el momento, como yo estoy, yo todavía no mandé ningún valor nuevo, sigue respetando el 100, ¿no? 119 más 100, 219, hasta que yo cambie esto. En este momento este 22 sobreescribió el 100 del objeto de suma. Pasa que como todavía no entró nada por el lado izquierdo, no me está disparando el resultado. Pero si yo modifico esto, fíjense, 37 más 22, 59. ¿Sí? Automáticamente me reescribió el argumento. Pero básicamente un argumento es eso. Hay depende del tipo de objeto que tengamos, van a tener distintas cantidades de argumentos. Hay objetos que admiten más o menos cantidad de argumentos. Siempre lo pueden ver esto en la ayuda, ¿no? Que vemos diferentes operadores. Fíjense, inlets, puede entrar un bang, un float, que es un número con decimales, o una lista, diferentes cantidades de números. Yo le puedo mandar 3 más 4, fíjense que la suma me da 7. Yo puedo mandar por el inlet de la izquierda ya los dos valores separados por un espacio. Puedo trabajarlo con un argumento, pero fíjense que en este caso los operadores matemáticos aritméticos solo admiten un argumento, que es básicamente un número que va a reemplazar el inlet de la derecha. Hay otros, como les había mostrado, como el line, por ejemplo,
que admitían mayor cantidad de argumentos. Line en este caso admite 2 argumentos, uno para el valor inicial y otro para la velocidad de la ganancia de la rampa. ¿Sí? Qué tan rápido hace esa rampa. Hay otros, por ejemplo, comport, a ver si me lo deja crear. Sí. Comport, bueno, comport es un objeto que sirve para realizar comunicación por puertos serie dentro de la propia computadora. No lo vamos a usar acá, pero es súper útil, por ejemplo, si alguna vez trabajaron con Arduino para comunicar Arduino directamente con Pure Data. También me acepta 2 argumentos, uno que es el número de puerto serie y otro que es la velocidad de transferencia. Estoy tratando de recordar en este momento algún objeto que tenga más. Autoscale, no sé si está. Sí. Autoscale sirve para escalar. Acá vemos la ayuda de Autoscale. También solo me acepta dos argumentos, el valor mínimo y el valor máximo. Pero bueno, ahora no me acuerdo ninguno, pero hay objetos que puede poner mayor cantidad de argumentos. Pero también todos van a funcionar, también todos pueden funcionar sin ningún argumento. Pero puedo reemplazar las entradas y salidas por argumentos, básicamente. Perdón, las salidas no, las entradas frías por argumentos. Eso respecto de operadores matemáticos aritméticos como suma, resta, multiplicación, división, potencia, raíz cuadrada. De hecho, vamos a crear más. Volvemos a la ayuda de este operador. Y fíjense que acá me aparecen los demás operadores de la familia. Suma, resta, multiplicación, división, potencia, máximo, mínimo. Y si no, casi todos o una gran parte de los objetos de los archivos de ayuda tienen acá una pestañita que dice Related Objects, que son básicamente objetos relacionados, ¿sí? Y acá me abre una lista con todos los objetos que tienen funciones similares, entre comillas, al que yo creé. En este caso, bueno, tengo para realizar operaciones ya trigonométricas como seno, coseno, tangente, arcotangente, bla, 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 exponencial, logaritmo, valor absoluto, raíz cuadrada, expresiones matemáticas complejas y estos que también son de audio. Pero por el momento, nada, vamos a quedarnos con los básicos: suma, resta, multiplicación, división y potencia y raíz cuadrada, que esos los tienen que escribir con letra. Potencia es POW, raíz cuadrada es SQRT, si no me equivoco. Yep, raíz cuadrada, ¿sí? Square root. No puedo cambiar la raíz, es solo cuadrada. Si no tengo, o sea, para hacer una raíz distinta de cuadrada, tengo que usar un elemento más complejo, tengo que usar expresión, básicamente. Potencia sí me permite cambiar. Fíjense que ya POW tiene dos inlets. Uno que era el hot inlet, perdón. Y otro que es el cold inlet. De nuevo, el cold inlet puede ser reemplazado por un argumento. Por ejemplo, yo le voy a poner potencia 5. Es decir, que el número que entre por la izquierda va a estar elevado a la quinta. Por ejemplo, 2 a la quinta es 32. ¿Sí? ¿Saben cómo funciona una potencia? Es por ese número multiplicado por sí mismo esta cantidad de veces. En este caso 5, 2 por 2 es 4, por 2 8, por 2 16, por 2 32. ¿Sí? Yo le puedo modificar esto por 2. Por ejemplo, acá voy a tener una potencia cuadrada, entonces esto va a ser elevar el 2 al cuadrado. Pero como yo todavía no le mandé yo todavía no modifiqué el hot inlet, me sigue tirando el último valor. Si yo le mando un bang, debería ahora sí. Perdón, no me lo estaba tomando.
y el bang se usa en ocasiones muy limitadas aparentemente. ¿Sí? En este caso 5 al cuadrado, 25, etcétera, etcétera. Esas son operaciones aritméticas simples. Suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz cuadrada. Como les decía, realizan operaciones matemáticas, pero hay que tener en cuenta que el cold inlet solo almacena y no se ven cambios en el outlet hasta que hay alguna modificación en el hot inlet, el de la izquierda. Son de los operadores más comunes. Sigamos. Ahora tenemos comparadores lógicos, que tampoco no son muy comunes, pero sí son muy útiles si sabemos usarlos. Un comparador lógico, bueno, el nombre lo dice, sirve para comparar elementos desde un punto de vista utilizando matemática lógica básicamente. Que algunos, de nuevo, en el curso de Processing, si lo están haciendo ahora o ya lo hicieron, se ve bastante. Comparadores lógicos, estamos hablando de comparadores como igual a, distinto de, mayor, menor, y, o, etcétera, etcétera. Básicamente comparan los dos inlets y se comportan de diferentes maneras, ¿sí? Vamos a ver uno, por ejemplo, que es igual, perdón, que cambio esto, ahora sí, igual, ¿sí? El objeto igual, de nuevo, clic derecho, vamos a la ayuda, sí, es un comparador, es un operador lógico, básicamente. Compara el objeto de la izquierda con el de la derecha, en este caso igual me dice si los dos elementos que están entrando son iguales o no, es decir, la respuesta es lo que se conoce como un valor booleano, un 0 o un 1, un true o false, un verdadero o falso. De hecho, voy a poner un number box abajo y voy a mandar, por ejemplo, un 2 y otro 2 aquí, uno por el inlet caliente, otro por el inlet frío. ¿Sí? Si yo comparo, 2 es igual a 2, así que el resultado es un verdadero, o sea, un 1. Print. Eso, ahí está. Print 1 es un verdadero. Ahora, si fueran distintos, el resultado sería, perdón, no lo cargué, el resultado sería un 0. ¿Sí? Acuérdense, valores booleanos, 0 es falso, 1 es verdadero. ¿Sí? También son extremadamente útiles. Lo mismo con mayor a, puede ser mayor a, mayor o igual, por ejemplo, es decir, si el número de la izquierda es mayor o igual que el número de la derecha, el resultado va a ser verdadero. Clic. Perdón, ahora sí, como no había actualizado esto, en este caso 2 no es ni mayor ni igual a 4, así que el resultado es 0. Si acá yo tuviera un 8, ahora sí me va a dar 1 porque 8 sí es mayor que 4. Después yo puedo ser solo mayor, ¿sí? Vamos por partes, perdón, así no los confundo. Yo tengo igual, compara si son iguales, si son idénticos o no. Distinto de, ¿sí? Signo de exclamación para abajo, igual. ¿Qué pasa? Este funciona exactamente al revés que igual. Si estos dos valores son distintos, me va a dar verdadero. Si son iguales, me va a dar falso. Para cambiarlo vamos a hacer así, 4, pum. Como son iguales, me está dando falso. Si este fuera diferente, ahí me va a dar verdadero. Mayor. Si el de la izquierda es mayor al de la derecha, menor. Si el de la izquierda es menor al de la derecha. Los mismos, pero con el igual. Si el de la izquierda es mayor o igual, o menor o igual que el de la derecha. ¿Sí? Estos son los operadores lógicos más básicos, pero hay muchos más. Tengo mayor igual, distinto de, menor igual, menor, módulo y división, que estos son bastante más complejos.
Y estos que son operadores binarios, que son un poquito más complejos. Bueno, entonces, operadores binarios. ¿Cómo funciona un operador binario? Tenemos dos tipos de operadores diferentes, los que se escriben con un solo símbolo y los que se escriben con dos. Funcionan de maneras diferentes, ya vamos a ir viendo. En este caso trabajamos con este símbolo que significa AND, ¿sí? AND, o en español es I. Los que hayan hecho lógica, no sé si se sigue viendo, en su momento se veía en el ingreso, pero ¿se acuerdan? Si lo hicieron o si alguna vez leyeron sobre lógica matemática, acuérdense que hay diferentes tipos de operadores lógicos que son I, U, O. Suena confuso. Es I, O, ¿sí? Sí, sí, solo sí, etcétera, etcétera. Son diferentes tipos de operadores lógicos. En este caso, el símbolo este es AND, es I. ¿Sí? ¿Cómo opera el comparador este? Analiza los bits de la entrada izquierda y los compara con los de la derecha. En este caso, si ambos son 1, me da un 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo tuviera, no sé, el 7, lo paso a binario, sería 1001, por ejemplo. Y el 4 también lo pasa a binario, sería 1101. ¿Sí? El resultado de esta operación me compararía los valores del 7 con los valores del 4. No son estos, los puse por poner. ¿Sí? Y compararía el primer bit del 7 con el primer bit del 4. Si ambos son 1, me va a dar un 1. Si uno de los dos es 0, en este caso el segundo es 0 y el segundo es 1, sí, pero uno de los dos es 0, así que me va a dar 0. Acá ambos son 0, así que me va a dar 0. Y acá ambos son 1, así que me va a dar 1. ¿Sí? 1, 0, 0, 1. O sea que debería volver a ser 7. En este caso, como son dos valores diferentes, no va a ser 7. Es 4. Miren. Puede ser otro valor diferente. No tiene por qué ser ese. Acá me está dando 0. 15. Sí. O sea, básicamente va comparando los bits de uno con los bits de otro. Y me entrega un valor a la salida. ¿Sí? Ese es el objeto AND. Aparte, yo tengo el objeto AND. Es decir, con los dos. ¿Sí? Así. Funcionan de maneras diferentes. Así que péguenle una leída. Acá tienen más detallado. Entendiendo cómo funciona AND, que es el que les expliqué recién. Fíjense. Y entendiendo cómo funciona el Logical AND. Este es diferente. Este sí me entrega un valor booleano. ¿Sí? ¿Cómo funciona AND? Básicamente, si cualquiera de los dos valores que entran son distintos de 0, es decir, son verdaderos. Acuérdense que generalmente uno considera 0 falso, todo lo que es distinto de 0 verdadero. Si uno de los si los dos, if both operands, si los dos valores que yo estoy comparando son distintos de 0, me entrega un 1. Si uno de los dos es 0, me va a entregar un 0. Vamos a hacer la prueba. En este caso, yo tengo dos valores distintos de 0, así que debería darme un 1. Exactamente. Ahora, si uno de los dos es 0, me va a dar un 0. ¿Sí? De nuevo, son difíciles de entender o pueden parecer difíciles de entender, y no se usan mucho, pero a veces son bastante útiles cuando yo necesito comparar valores para hacer síntesis, por ejemplo. Necesito comparar valores, pueden llegar a ser de utilidad, o para hacer compuertas lógicas, ¿sí? Por ejemplo, que si yo necesito cerrar una compuerta cuando no pase ningún dato por un lado, puedo utilizar este objeto. Ya vamos a ir viendo diferentes usos. Por ahora
sepan que existen estas opciones. Y después tenemos los OR, que se hacen con el simbolito ese que es un palito vertical que no sé hacer. Así que lo voy a copiar, control C, que a priori funcionan exactamente, pero con una operación lógica contraria. Estos eran I, los que habíamos visto hasta ahora, y este es un O. Acuérdense, AND, U, OR. Lo que habíamos visto hasta ahora correspondía con AND, y esto es un OR, o en español O, técnicamente con acento. O. Es esto o aquello. El otro era esto y aquello. En este caso, el que es uno solo, la operación va a ser parecida a la que habíamos hecho. Habíamos dicho 1001, por ejemplo, y el otro 1101. El otro me comparaba el de arriba y el de abajo, y si ambos eran 1, me daba un 1. Si uno de los dos era 0, me daba un 0. En este caso, con que uno de los dos sea 1, me va a dar un 1. Es decir, yo tengo más casos en los que me va a dar 1. Por ejemplo, el primero, 1 y 1 son 1. Entonces, me va a dar 1. Los dos segundos, uno de los dos es 1, el otro es 0, pero con que uno de los dos sea 1 ya me vale. Así que me va a dar un 1. Estos dos son 0, así que me va a dar 0. Y estos dos son 1, así que me va a dar 1. ¿Sí? En este caso me está dando 7. De nuevo, no sé cuál es, o sea, habría que traducir el 7 a bit y el número que sea que pongamos acá también a bit, así que no vamos a saber bien si está haciendo bien o no el resultado. Pero fíjense que el número de abajo, ¿sí? La salida en realidad, no tiene nada que ver con estos números a nivel valor ordinal, o sea, sino que los traduce a bits y crea un número completamente nuevo en base a los bits. Puedo no hacerlo con números, puedo hacerlo por ejemplo con letras, una S y una A, por ejemplo. No me va a dar nada, no, solo acepta números, porque estamos trabajando con valores ASCII. Sí, podría haber trabajado con letras también, pero no lo hace. Y el otro que vamos a ver, que es el OR. De la misma manera que teníamos un AND, también tenemos un OR. ¿Sí? En este caso sí es operador lógico, no binario. ¿Qué significa operador lógico? De nuevo, que me va a entregar un booleano, un true, false, verdadero, falso, 1, 0. En este caso, acuérdense, cuando yo trabajo con AND, los dos tenían que ser verdaderos, porque es una operación de y. Esto y aquello es verdadero, ambos. En este caso es esto o aquello es verdadero. Con que uno de los dos sea verdadero, ya me va a dar un verdadero a la salida. En este caso tengo dos valores verdaderos, así que me va a dar un 1. Si yo tuviera dos valores falsos o dos ceros, me va a dar un 0. Y con que uno de los dos sea verdadero, ya me va a dar verdadero. ¿Sí? Puede ser 58. ¿Sí? Siempre me va a dar verdadero. Nada. Después, si quieren, chusmen bien la ayuda de cómo funcionan. Son útiles, si uno aprende a usarlos, son bastante útiles, pero a veces parecen difíciles de entender. Pero para hacer compuertas lógicas son súper útiles. Ahora sigamos un poquitito más. En este caso vamos a hablar de operadores matemáticos de nuevo, pero trigonométricos. Ya habíamos visto los aritméticos básicos, que eran suma, resta, multiplicación y división. Ahora vamos a ver los trigonométricos, que es básicamente seno, coseno, tangente y sus arcos diferentes. También realizan operaciones matemáticas, pero un poquito más avanzadas que las otras. Al momento de trabajar con audio van a ser muy útiles. Muchos de ellos, o mejor dicho, algunos de ellos, funciones más avanzadas, están en la librería Cyclone que les mostré antes. Los básicos ya vienen. Estamos hablando de vainilla, ¿no? En Pure Data Extended o en Pure Data ya vienen todos, pero en vainilla
Si no tienen Cyclone, van a ver que algunos, como Atan2, que es mejor que el original, no viene por defecto. Tienen que instalarlo a través de la librería Cyclone. Pero básicamente lo que hace esto es entregarme una función seno de la entrada. ¿Sí? Por ejemplo, puedo usarla para convertir un valor de número lineal a radianes, a un ángulo. ¿Sí? Sí, no hay mucha vuelta con esto. Tengo la función seno, la función coseno, perdón, la función tangente y sus arcos. Arco seno, arco coseno y arco tangente. ¿Sí? Son bastante útiles para trabajar. Tienen una función completamente trigonométrica, depende de qué quieran crear. Pueden o no ser útiles, pero funcionan así. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, pongo acá un sin, técnicamente siempre debería darme un valor. Voy a volver a 0. Lo que me está devolviendo es una onda senoidal. ¿Sí? Siempre el valor va a estar entre -1 y 1, porque es justamente una función senoidal. No importa qué número ponga por acá, siempre me va a dar un valor entre -1 y 1. Y por último, los que vamos a ver ahora. Por ahora vamos a ver esto como último, que son los conversores de unidades, que también son bastante útiles para convertir un tipo de magnitud en otra. Por ejemplo, POW to dB. ¿Sí? El objeto POW to dB ahora mucho no lo vamos a usar porque es extremadamente útil, pero para audio me permite convertir un valor de potencia en decibeles. Un poquito ya deben haber escuchado de decibeles en sonido digital 1. Pero bueno, también siempre chequeen la ayuda de un objeto si no terminan de entender cómo funciona. Tengo diferentes, estos son todos objetos de acústica, ¿no? Son todos objetos que me permiten convertir un tipo de magnitud en otra, pero siempre pensado en audio. No se olviden que Pure Data es un entorno de programación pensado para crear audio. En este caso, POW to dB me convierte un valor de potencia, o sea, de presión sonora, en decibeles. ¿Sí? Acá tienen los más comunes. Yo tengo decibeles a potencia a decibeles, o sea, dB to POW, POW to dB, decibeles a RMS, que es un valor absoluto, RMS to dB, y M2F, que sirve para convertir un valor MIDI en una frecuencia. ¿Sí? Una nota MIDI en una frecuencia. Por ejemplo, la nota MIDI número 69, no sé si saben lo que es MIDI, pero tranquilos que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, equivale al valor de frecuencia 440 Hz. Mientras que 440 Hz equivale al valor MIDI 69. A través de esto yo vuelvo a reconvertirlo. ¿Sí? Son bastante sencillos de utilizar. Ahora quiero que hablemos un poquito de nuevo de flujo de trabajo, porque eso es muy importante. Vamos a volver a usar nuestro objetito más, que es súper sencillo y súper fácil de entender. Sí. Yo lo que quiero que veamos es un ejemplo súper sencillo de por qué es importante tener en cuenta el cableado de los objetos. Entonces yo tengo acá, por ejemplo, un 10 y acá un 15. ¿Sí? Acuérdense, como yo todavía no le di clic al 10, este operador está haciendo la suma por 0. Porque todavía no registró nada y no tiene argumento, así que es 15 más 0 igual 15. Ahora, si yo creo un bang y disparo ambas señales al mismo tiempo, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque si bien uno puede creer que todo funciona en simultáneo, no se olviden que las computadoras no funcionan de manera simultánea, no resisten. Si bien uno
justamente la cantidad de núcleos y la cantidad de hilos tiene mucho que ver con la cantidad de procesos en simultáneo que puede hacer la computadora. Estamos limitados a esa cantidad de procesos y se usan para toda la computadora. Pure Data solo realiza tareas secuenciales, es decir, primero realiza una y luego la siguiente. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esto está un poquito explicado en el texto sobre Introducción a la Programación. Es decir, no realiza dos acciones en simultáneo. Por más que yo conecte esto acá y también acá, vamos a hacerlo más fácil todavía. Voy a poner acá un print A, un print B y voy a crear otro más que va a ser print C. Así queda más claro todavía. Y voy a crear otro mensaje que sea hola. Acuérdense que el print yo puedo mandar, no importa si es número, no importa si es letra. Entonces, si yo conecto estos tres, yo podría pensar que primero me va a tirar el A, después el B y después el C. Y puede que sí. En este caso... perdón, este es el bloc de notas. Limpio la consola, yo disparo un bang y me manda A, C, B. ¿Sí? Me lo está mandando desordenado. ¿Por qué? Porque en realidad lo que tiene en cuenta es cómo cableé los objetos. Voy a borrar esto. Voy a borrar los cables. ¿Sí? El bang, en este caso, ¿sí? Le doy de nuevo. Pum. Ahora sí me los manda en orden A, B, C. ¿Por qué? Porque primero conecté el que está en el A, después conecté el que está en el B y por último el que está en el C. ¿Sí? Si yo los cableara al revés, ¿sí? A, C, C, B, A, fíjense que ahora, de nuevo voy a limpiar la consola, pum, me manda primero la C, después la B y por último la A. Porque, de nuevo, Pure Data funciona de manera secuencial. Primero hace una operación, después la siguiente, después la siguiente. Nunca realiza dos tareas en simultáneo. O sea, las realiza de manera extremadamente rápida, así que uno no nota que los está haciendo de manera secuencial, pero sí los está haciendo de manera secuencial. Entonces es muy importante tener en cuenta cómo cableo mis objetos, porque a veces me puede tirar errores, como recién habíamos visto en el tema de la suma. ¿Sí? Como estaba mandándome desordenado, no estaba realizando bien la suma. Una manera de un objeto extremadamente útil para trabajar con eso es el objeto trigger. ¿Sí? Trigger, abrimos la ayuda, dispara varios eventos en simultáneo cuando le llega un bang en la entrada. ¿Sí? La cantidad de salidas va a depender de la cantidad de argumentos que yo le ponga. Básicamente me sirve para secuenciar de manera ordenada mensajes. Puedo escribir trigger directamente y me lo crea, o para hacerlo más fácil directamente escribo la T y ya me lo reconoce. Tengan en cuenta que yo puedo mandar cualquier tipo de mensaje, ¿sí? Yo puedo mandar bangs escribiendo la letra B, puedo mandar floats escribiendo la letra F, puedo mandar listas escribiendo la letra L, no importa. Lo que importa es la cantidad de argumentos que yo ponga. Fíjense que yo ahora puse un solo bang. Entonces cuando le llegue la entrada, a la salida va a salir un solo bang. Yo puedo conectar esto a estos tres, pero voy a estar exactamente en la misma que estaba al principio. Va a depender de en qué momento, de cuál fue el primer cable y cuál fue el último. En cambio, si yo hago así y le pongo 3 bangs, fíjense que me creo 3 salidas. Por cada una va a mandar un bang. Siempre en este caso, las salidas siempre empiezan de derecha a izquierda. No de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Es decir, cuando yo mande el bang, primero va a mandar acá, después va a mandar acá y después va a mandar acá. ¿Sí? Vamos a conectarlos. En este caso yo voy a estar ordenando mis salidas. Primero va a mandar a la C, después va a mandar a la B y después va a mandar a la A, porque va de derecha a izquierda. Bueno, despejamos la consola. Van C, B, A. ¿Sí? Yo puedo modificar esto
cambiando el orden en el que los conecto directamente. Primero el de la izquierda, el del medio sigue siendo el del medio y por último el de la derecha. ¿Sí? Entonces cuando vuelvo a apretar el bang, ahora sí me manda a BC. ¿Sí? Porque los crucé. Ténganlo en cuenta porque admito que puede llegar a ser un poco confuso que en vez de ir de izquierda a derecha, vaya de derecha a izquierda. Pero nada, es extremadamente útil trabajar con esto. ¿Sí? Bien, ahora lo último que quiero que veamos por esta clase son 3 objetos en particular que son extremadamente útiles, que sirven para crear compuertas, básicamente, para abrir o cerrar compuertas en base a diferentes operaciones que realicen. El primero de ellos es select. ¿Sí? También lo podemos escribir como cell. Así me acepta cualquiera de las dos maneras. De hecho, este es el mismo objeto, pero hay muchos objetos en Pure Data que yo los puedo escribir de una manera u otra. Así como habíamos visto que trigger es lo mismo que t, float es lo mismo que f, en este caso select es lo mismo que cell. Vamos a dejar uno solo para trabajar más claros. ¿Qué hace cell particularmente? Primero que nada vamos a ver la ayuda. Cell compara números o símbolos, ¿sí? Compara el valor de la izquierda con el valor de la derecha, en caso que yo entre por el inlet de la derecha. Si no, lo compara con el argumento que tenga escrito. Si el resultado de esa comparación es verdadero, o sea, si lo que sea que entró es igual al argumento, va a mandar un bang por el outlet de la izquierda. Si no coincide, va a mandar un bang por la derecha. Vamos a trabajar un poquito con esto. Entonces, primero que nada tengo que poner un argumento. Le voy a poner un 10, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Va a comparar todo lo que entre por acá con su argumento. En el momento en el que lo que entre por acá coincida con este argumento, va a mandar un bang acá en la salida. Entonces yo lo que voy a hacer es un print coincide. ¿Sí? Mientras tanto, todo lo que no coincida, todo lo que entre que no sea 10, va a estar saliendo por acá, por el outlet de la derecha. Le voy a poner un print no coincide. ¿Sí? Entonces separamos. Entonces, si yo muevo mi number box, fíjense acá en la consola que me está imprimiendo todo no coincide y el valor. ¿Sí? Porque de hecho está saliendo por acá. Perdón, a veces es engorroso. ¿Sí? Todo lo que no coincide está saliendo por la derecha. En el preciso momento en el que yo mande un valor que coincida con el argumento, va a disparar un bang acá. Así que me va a aparecer acá en la consola, coincide, bang. Vamos a subir hasta 10. Ahí está. Fíjense, yo paso varias veces por ahí. Y así como tengo los no coincide, también tengo coincide. ¿Sí? Bang. A diferencia de los operadores lógicos que habíamos visto hasta ahora, no me manda, no es solamente un boolean que manda un 1 o un 0. En este caso me está mandando un bang. Yo voy a mandar un mensaje 10 para que sea más fácil. Y fíjense que empieza a mandar varios bangs por esa salida. Son extremadamente útiles. El objeto select, perdón, es extremadamente útil cuando justamente yo quiero hacer compuertas, porque me permite comparar diferentes valores que vengan de otro lado. Por ejemplo, para hacer que se abra o se cierre o que se dispare un evento, por ejemplo.
Eso respecto del objeto cell. Vamos a dejarlo acá arriba. El segundo objeto que quiero que veamos es Moses. Se escribe así, Moses, con S. También, al igual que select, yo necesito ponerle un argumento o que entre algo por la derecha. Voy a poner, por ejemplo, 20. ¿Qué hace Moses? Moses divide las salidas. ¿Sí? Todo lo que entre por... Vamos a ver la ayuda. Todo lo que entre por el inlet de la izquierda lo va a comparar con su argumento. Si es menor que su argumento, lo tira... lo tira por la izquierda. Sí. Si es menor, lo tira por la izquierda. Si es mayor, lo tira por la derecha. De nuevo, un 3. Vamos a crear 2 number boxes. De nuevo, si bien muchas veces es una ventaja esto de que se te creen cables cuando vas creando objetos, a veces es contraproducente. Entonces, todo lo que esté por debajo del argumento va a salir por acá. Todo lo que esté por encima del argumento va a salir por acá. ¿Sí? Fíjense. Está saliendo todo. Como es menor que 20, está saliendo por acá. En el preciso momento en el que yo paso por encima de 20, empieza a salir por este lado. Otro tipo de compuerta. En este caso, con una función completamente diferente, que es separar valores directamente. ¿Sí? Entonces, de nuevo, Moses separa la entrada en base al argumento. Lo que es menor al argumento lo saca por el outlet de la izquierda, lo que es mayor al argumento lo saca por el outlet de la derecha. Y por último, otro que van a usar muy a menudo, que es Spigot. Así, Spigot. Spigot es bastante más sencillo. Básicamente es una compuerta que está abierta o cerrada. O sea, yo mando un número en la entrada, otro number box a la salida, y es directamente una compuerta. Deja pasar o no los datos dependiendo de lo que entre por el inlet de la derecha. Este sí se maneja con booleanos, es decir, si lo que entra por acá, por este inlet, es un 0, la compuerta está cerrada, es decir, no va a pasar información. Si lo que entra por acá es un 1, la compuerta está abierta, deja pasar información. La mejor manera de trabajar con Spigot es con un toggle. Acuérdense que los toggles... Voy a poner un valor mucho más grande para que se note más. Acuérdense que el toggle era básicamente un number box que me mandaba un 1 o un 0 a la salida. Así que para Spigot funciona perfecto. Fíjense, en este momento mi toggle está mandando un 0. Así que la compuerta que yo generé con el Spigot está cerrada. No importa que haga, no sale. Cuando yo abro la compuerta, ahí sí me deja pasar los datos hasta que se cierra. Entonces, otra vez, no deja pasar los datos. Este es extremadamente útil. Incluso es... a veces se usan encadenados estos tres para lograr procesos más complejos, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, poner un cell para que cuando el toggle está en 1 dispare un evento, y cuando el toggle está en 0 dispare otro evento, y que a la vez abra o cierre una compuerta para que pase para un lado o para otro. O cuando trabajo con audio, nada, puedo abrir o cerrar las compuertas de audio. De hecho, fíjense que también Spigot tiene una versión de audio que no se comporta exactamente de la misma manera, pero hace algo parecido. O sea, en realidad lo que pasa con Spigot de audio es que cuando abre la compuerta, es decir, cuando el toggle es en 1, deja pasar la señal de audio para la izquierda, y cuando la compuerta está cerrada la deja pasar para la derecha. También es bastante útil por lo mismo. Pero bueno, esto es así. Acuérdense, toggle en 0,
que de hecho yo lo puedo hacer con dos number boxes. Una que sea un 0, una que sea un 1. ¿Sí? Cuando la compuerta está en 0, no pasa la información. Cuando la compuerta está en 1, pasa la información. Compuerta en 0, compuerta cerrada en 0, compuerta abierta en 1. Lo mismo con el toggle. Compuerta abierta en 1, compuerta cerrada en 0. Sí. No, estos tres elementos son extremadamente útiles. Por ejemplo, vamos a ver un pequeño ejemplo que después ustedes van a tener que replicar como trabajo práctico, en el que vamos a crear un comparador lógico que me deje o no pasar number box dependiendo del resultado de la comparación. Vamos a usar primero un trigger. Acuérdense, la T. En este caso voy a poner 3 bangs por ahora. Un bang arriba para disparar todo. Este es como el master. ¿Sí? Un number box aquí, otro number box acá y un comparador lógico. Voy a poner un mayor. ¿Sí? Entonces, esto acá, esto acá. ¿Sí? Y de ahí voy a ir a un spigot. Acá. Y por último, otro number box que va a ser los datos que yo quiero o no que pasen. ¿Qué va a pasar acá? Me falta conectar el último. Que técnicamente no haría falta por su number box, pero nunca está de más. ¿Qué va a pasar acá? Acuérdense, el comparador lógico mayor a básicamente me daba un boolean de resultado. O sea, si el valor de la izquierda era mayor al de la derecha, me daba un 1. Si era menor, me daba un 0. ¿Sí? Como el resultado de esta operación lógica es un 1 o un 0, yo lo puedo usar para abrir o cerrar una compuerta. ¿Sí? Fíjense en este caso, voy a poner por ejemplo acá 20. Disparo todo. Entonces, el resultado de esta operación lógica como 0 es menor a 20. Me está tirando un 0 por acá por la salida. Así que, de hecho, acá para que sea más claro, voy a poner un 10. De nuevo, bang para todo. Entonces, no me deja pasar. La compuerta está cerrada. Pero, si acá yo tuviera un 21, disparo de nuevo, automáticamente me abrió la compuerta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 21 es mayor a 20. Entonces, a la salida de mi comparador lógico, yo tengo un 1. Compuerta abierta. Ahora, si yo bajo, de nuevo, acuérdense que con los comparadores lógicos, si yo muevo el inlet de la izquierda, automáticamente se actualiza. Si yo muevo el de la derecha, no. Es decir, si yo hago esto, fíjense que ahora me lo está tomando como que 11 no es mayor a menos 38, porque yo todavía no actualicé esto. Cuando yo actualizo, ahora sí. Sí, 38 se estaba almacenando, pero todavía, como yo no había movido nada de este lado, no me realizaba la operación. Sí, ese es uno de tantos usos. Yo podría hacer esto, por ejemplo, para que del resultado de una operación me deje o no pasar un archivo de audio, me dispare alguna secuencia, un montón de utilidades. Y eso es todo por esta semana. Ahí les dejo escrito más abajo cuál es la consigna del pequeño trabajo que tienen que realizar con fecha de entrega y etcétera, etcétera, etcétera. Buena semana.